ahí? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Vale. Bueno, pues yo creo que ya hemos dado una espera para iniciar. Hay 12 personas conectadas. Ok, entonces voy a compartir la presentación. Bueno, entonces, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Angarita. Soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Eh, Me especialicé durante la carrera en Comunicación Audiovisual, más específicamente en lo que respecta a guión y guión ficción, que es lo que me gusta escribir. El día de hoy les tengo preparada una masterclass sobre guión para plataformas digitales. Entonces, en esta masterclass vamos a ver desde la historia del guión, las aplicaciones, las primeras aplicaciones del guión, la relación entre el guión y la literatura, algunas consideraciones personales acerca de, pues, del oficio del guión y de lo que debería corresponder un buen guión. Entonces, voy a hacer una presentación breve. Tengo 23 años. Eh, Llevo más o menos 5 años en el oficio de la escritura creativa, aprendiendo. He escrito cuatro libros, 2 libros de cuentos y 2 novelas a cuadros. Le he jalado un poco también a la poesía, y ahorita estoy muy enfocado en lo que respecta a escritura de guión, que de todos los formatos que como que he explorado es el que me parece más versátil, y verosímil ahorita en toda esta coyuntura digital y toda esta transformación que se está viviendo. Listo. Entonces, hay un primer postulado que quiero que miremos, que es entender el guión, es entender el tejido de la realidad. Eh, con esto me refiero a que para escribir guión hay que ser un sabueso, hay que estar pendiente todo el tiempo de todo lo que está pasando alrededor. Hay que tener un poco más de conciencia, pues, del espacio y de la realidad en la que se está viviendo. Es decir, para poder acumular en nuestra CPU situaciones, diálogos, personajes, es necesario estar todo el tiempo alerta. Y cuando se logran entender estas interacciones y estos actantes en las interacciones, pues se entiende un poco cómo funciona la realidad. ¿Por qué por qué la persona siente lo que siente? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué lo motiva? ¿Qué logros persigue? Si nos damos cuenta, la vida real corresponde, pues todos estos esquemas se han abstraído de la vida real. Por lo tanto, entender la vida real ayuda a entender cómo se da, pues, el guión. Otro de los postulados con los que quiero abrir esta masterclass es papeles que desempeñan dentro de la sociedad. Uno tiene que volverse una suerte de antropólogo, como que estar todo el tiempo pendiente de los humanos, de sus interacciones, de lo que dicen, eh, de qué los mueve, porque pues la motivación es una de las principales partes de la columna de cada guión. Entonces, al entender cómo funciona esta realidad en la que ya nos estamos moviendo, al ya ser consciente de ella, es mucho más fácil atrevernos a crear mundos de ficción. Como les mencionaba, es importante relacionar el guión directamente con las ciencias sociales, con ciencias como la psicología, la sociología, la antropología, porque cuando tenemos estas bases, ya no vemos una historia como poder ver el esqueleto de una persona, si logramos ponernos estas gafas de otras ciencias aplicadas a el oficio del guión. Entonces, vamos pues con una breve historia del guión.
para que entiendan un poco de lo que se está hablando. El guión comienza con la dramaturgia, con el teatro. El teatro es, como ya he escuchado a Gafo mencionarlo en otras clases, una de las artes vivas. El teatro, el guión de la dramaturgia nace pues precisamente de esa necesidad de poder coordinar situaciones y pensamientos y diálogos en una puesta en escena. Es decir, el guión no tendría ninguna utilidad si el ser humano fuese capaz de recordar de manera fotográfica todo lo que tiene que hacer y decir. El guión pasa a ser una hoja de ruta, un mapa de lo que se tiene que hacer para llegar a un punto. Entonces, después de la dramaturgia, que la historia de la dramaturgia, pues no me voy a poner a hablar ahorita de ella, pero es inmensa. Pasamos por la antigua Mesopotamia, luego nos vamos a Grecia, luego la vuelta va evolucionando en Europa, Europa medieval, se fortalece el Renacimiento, y luego nos encontramos con el teatro victoriano. Entonces, después de todo este proceso de dramaturgia, nace el cine. Creo que ya habían hablado de eso en otra masterclass, que el cine nace con los hermanos Lumière, que descubren pues que esta vuelta del cinematógrafo puede lograr reproducir imágenes en movimiento, y esto pues le vuela la cabeza a todos porque ya es posible capturar momentos de la realidad inmediata. Entonces, como puse aquí en la presentación, el cine nace sin guión, o sea, el guión no fue antes del cine. El guión cinematográfico pues es una obviedad, pero no lo hace precisamente porque el cine nace como una forma más documental de capturar momentos. El cine es una suerte de un accidente también. Posteriormente, los gringos hacen del cine una industria, como todo lo que tocan, y el guión se convierte como en un formato y empieza a estar adscrito a un formato estándar de guión que se los voy a compartir. Ahorita más adelante lo vamos a estar analizando, y es un formato que permite que todo mundo, todos los departamentos del quehacer cinematográfico puedan tener muy clara la historia, puedan tener muy claro de qué va, cómo tienen que estar vestidos, qué está sonando, los puntos de giro, todo esto, todo el equipo tiene que hablar el mismo lenguaje para lograr llevar a cabo una buena producción. Entonces el guión es como lenguaje universal dentro del cine. El guión empieza con la adaptación de obras literarias. Está ligado a la literatura desde el principio, pues es palabra escrita, entonces no puede desligarse de esto. El guión es escritura creativa, pero la diferencia principal con otro tipo de escritura creativa es que el guión no es un fin, el guión es un proceso. Es decir, incluso cuando usted pasa ya el borrador final al cliente o a quien sea que vaya a realizar, ese borrador final no va a ser la película que se va a ver, o sea, y puede que no esté ni cerca la película que se va a ver. Entonces el guionista pues tiene que estar comprendiendo esto todo el tiempo, que lo que está haciendo es un proceso, no un fin. Para ejemplificar un poco esto de lo que les hablé del cine viejo y la estructura, yo les recomiendo que le peguen una ojeada al guión de la película Chinatown. El día de hoy traigo un guión para compartirles, que es el guión de la película Roma, para que lo leamos más adelante, pero si pueden, como recurso adicional, les recomendaría que se leyeran el guión de la película Chinatown. Algunos teóricos del guión gringos lo consideran como uno de los mejores guiones escritos en la historia y ese tipo de cosas, porque es muy bueno. Ahora pues el guión en la posmodernidad ya no solo tiene aplicaciones dentro del cine y aplicaciones dentro de la televisión y dentro de la radio, sino que ahora se aplica el guión para absolutamente todo. Es decir, desde un video de 1 minuto de Instagram hasta un tutorial en YouTube, hasta una webserie o videojuegos. Los videojuegos, que ahorita vamos a hablar más adelante del guión de los videojuegos. Ahorita todo está requiriendo guión, pero tenemos que hacer una diferenciación muy grande
entre los tipos de guión que existen y pues los tipos de guión que nos van a pedir como guionistas. Está el guión técnico, que es un guión en un lenguaje, pues, como su nombre lo dice, mucho más técnico, que va dirigido a la parte visual del equipo de realización, como al director de fotografía, al gaffer, al luminotécnico, a todos ellos, y les especifica qué es lo que se está viendo. Sin embargo, el guión técnico, uno puede entender una historia a partir de un guión técnico, pero es extremadamente abstracto y se podrían entender muchísimas cosas. Para eso es que se utiliza el guión literario. Entonces aquí tenemos un paralelo. Esto es un guión técnico. No vamos a ver el contenido, lo que tiene, sino vamos a ver la forma. El guión técnico se estructura de esta forma y el guión literario se estructura de esta forma, que ya vamos a hablar del formato, que es mucho más legible para todo el equipo en general, no solo para la parte visual. El guión se compone de estructuras. Esto es como el principio del que se parte siempre para arrancar con una historia. Uno tiene la idea primaria de una historia, pero es muy diferente contar una historia para formatos de literatura a contarlos para un formato audiovisual, como un largometraje o un cortometraje, porque es que la atención inmediata del espectador es crucial. Es crucial. Yo escribo un libro y mi lector lo está leyendo y se aburrió en esta parte, entonces voy a leer más tarde, me voy a poner a hacer otra cosa, pero pues el libro no es malo, que lo retoma después y puede que después tenga otra actitud y le guste lo que está leyendo y es muy ambiguo. Pero en este caso nosotros sentamos a nuestro espectador y en ese periodo de tiempo determinado tenemos que entretenerlo, tenemos que hacerle sentir que está pasando algo, que se está desarrollando una historia, tenemos que elevar esa historia al punto más alto para elevar al espectador al punto más alto y luego tenemos que tirarlo hacia abajo y ir en ese sube y baja, que son esta estructura de aquí de la derecha. Es un ejemplo muy claro de ese sube y baja que se tiene que lograr para, pues, asegurar que al espectador le agrade lo que está viendo. Por acá abajo tengo otras estructuras. Este es el viaje del héroe, que es una estructura muy, muy popular. El viaje del héroe lo podemos ver en todo tipo de películas, no necesariamente películas o todo tipo de productos, no necesariamente como en películas épicas o películas de superhéroes, sino que el viaje del héroe se utiliza para todo. Consiste en que pues, tenemos a nuestro personaje en el mundo ordinario, hay una llamada a la aventura, el personaje rechaza la llamada, tiene un encuentro con un mentor, hace la travesía del umbral, o sea, ya cruza el mundo en el que se encontraba y ahora pasa a ser parte de este otro nuevo mundo en el que ya tiene cierta relevancia, es puesto a prueba por enemigos y aliados, luego ocurre lo que se llama el internamiento en la caverna más profunda, que es cuando el héroe falla completamente y pierde usualmente algo que aprecia muchísimo, y luego volvemos a subir hasta la Odisea, donde el héroe sufre una muerte y una resurrección, no física, sino que sale de esa caverna, muere, ya no sobrevive más de eso y renace para convertirse en algo más grande. Luego viene la recompensa de ese conocimiento, luego ya con todo ese poder ya puede encarar la lucha final, la nueva resurrección y el retorno con el elixir del conocimiento. Es decir, nuestro héroe vuelve al mundo ordinario. Bilbo Bolsón vuelve a la comarca, pero Bilbo Bolsón vuelve a la comarca después de haber luchado contra un dragón y haber llegado a Erebor y haber sufrido una serie de transformaciones que hacen que él no sea el mismo Bilbo Bolsón que salió de la comarca en un principio. Por acá abajo tenemos otro esquema de guión, que es el esquema de guión que personalmente me gusta usar más y más en este entorno digital, porque realmente lo que el espectador está buscando ahorita son experiencias inmediatas. Entonces empezar
a hacerle sentir experiencias inmediatas. Este círculo es creado por Dan Harmon. Dan Harmon es un realizador, animador, ilustrador que trabajaba para Nickelodeon. Yo sé que ustedes han visto alguna serie de él. Creo que de Danny Phantom, son series infantiles, pero este tipo de series infantiles son las que más trabajo tienen, porque es mucho más difícil mantener a un niño enganchado que a un adulto. Entonces, el círculo comienza un poco como el viaje del héroe. Comienza el personaje necesita algo, el personaje va hacia ese algo, lo busca, lo encuentra, lo toma, regresa y cambia. Es como una sintetización de este camino del héroe más complejo que les mostré más arriba. Funciona muy bien cuando la historia regresa al punto en el que inició, porque se siente más el cambio que si el personaje estuviera en un lugar completamente distinto. Y no solo el cambio, sino que se puede desarrollar al personaje de mejor manera física y psicológicamente. Bueno, vamos a hablar ahora de otra parte esencial del guión, que son los diálogos. Y puse una imagen de un cortometraje que también les recomiendo mucho. Es de David Lynch. El cortometraje es muy simple, en realidad se los recomiendo porque es un diálogo entre este monito y David Lynch. Y es un diálogo perfecto, es decir, solo vemos planos de ellos dos todo el tiempo y el diálogo está tan bien escrito que nos mantiene ahí, nos cuenta algo, involucra muchísimos personajes secundarios y cierra la historia con solo él y un mono. El cortometraje se encuentra en Netflix, por si lo quieren ojear también. Se los recomiendo mucho. Bueno, ¿han tenido alguna pregunta hasta ahí antes de pasar para el siguiente, a la siguiente etapa? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Cortometraje. Yo les envío ahorita el nombre del cortometraje por el chat. ¿Ninguna pregunta más? Okay. Entonces vamos ya directamente con lo que concierne al programa de guión como tal. ¿Alguna vez han escrito guión? ¿Alguno de los presentes? Sí, yo he escrito guiones. Vale, ¿y para qué plataformas o con qué función? Mi plataforma se llama Tu Verdad Me Interesa y he escrito pequeñitos, ¿no? Okay. No soy muy profesional en el tema. Vale, pues esta plataforma que les voy a enseñar a continuación es una plataforma que va a facilitar el trabajo de escribir el guión en el formato que se pide. Y vamos a explorarla juntos y de una vez explicarles el formato del guión para que la vuelta sea más práctica. Entonces, pues les pido que abran el programa, si lo tienen en el computador, si tienen el computador ahí a la mano, sería muy útil que lo tuviéramos juntos el programa. Sí, sí se ve. Vale, están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Vale, entonces vamos a explicar lo que no puedo explicar ahorita desde esta diapositiva, lo del Celtex. Básicamente es lo mismo. El guión se divide, una escena toca dividirla de la siguiente manera por motivos de producción. Cuando nosotros nos encontramos frente a un cuento o una novela, vemos que hay una forma en la que está escrita que vemos los párrafos como de descripción o de reflexión y luego nos encontramos los diálogos acompañados de un guión. Aquí, en el guión cinematográfico, al igual que en la dramaturgia, se divide en acción y diálogo, precisamente porque no podemos mostrar reflexión dentro de la mente de nuestros personajes, o al menos no de forma directa, tendríamos que armarlo a través de alguna metáfora o de algún otro recurso. Entonces lo que se hace es que se describe si se está en el interior o en el exterior de la locación. ¿Cuál es la locación? En este caso dice despacho de Elena, zona científica,
área 51, y al final se especifica si está de día o si está de noche. Este orden es el orden que se utiliza en la industria, no significa que si no se siga está mal, pero como les decía ahorita, es preferible para que el lenguaje sea general a todo el equipo de producción. Las acciones tienen que estar descritas de la forma más simple posible, es decir, evitar adornarlas con adjetivos, pues esto aplica para toda la escritura creativa, pero evitar sobreadjetivar la acotación, que así es como se llama pues, este párrafo que vemos aquí. Esto es una acotación, tiene que ser lo más concisa posible. Yo suelo cometer mucho el error de utilizar palabras como la palabra enjuto, que realmente lo que se prestan es para confusiones y ambigüedades dentro del equipo, porque es que nosotros estamos trabajando con personas de diferentes disciplinas que no manejan un lenguaje como tan específico. Es más fácil poner que es un anciano encorvado y delgado que especificar que es enjuto, porque pues, es un adjetivo de los que les digo que es innecesario de aclarar. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Todo bien. Usted colocó el enlace del guión del conversatorio que hay el señor Solo. Colocó el enlace para que lo buscamos nosotros. Sí, ese. Ya se los comparto. Ya ahorita Bueno, al final se los sí, comparto, pero primero quiero mostrarles estas escenas. Bueno, entonces quiero compartirles un par de escenas, unas 4 escenas para el siguiente postulado, que es que el guión debe pensarse como la música. Nosotros tenemos que escribir guión como si estuviésemos, pensándolo como si estuviésemos estructurando música, es decir, tiene que tener ritmo, tiene que tener cadencia, tiene que tener coherencia, tiene que tener sus bajos, tiene que tener sus armonías. Entonces, para mostrarles de qué hablo, voy a compartirles esta escena. ¿La están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Vale. Es de la película Transpotting. Santi, el guión se ve perfectamente, pero no se escucha. Dígame. El guión se ve perfectamente, pero no se escucha. Solo para que lo tengas en Están cuenta. viendo el guión, por eso les pregunté si estaban viendo la pantalla, ya se las comparto. Sí, no, la pantalla se ve, pero no se escucha el video. ¿No se escucha el video? Voy a compartirles entonces por el chat el link del video. Ya se los estoy pegando ahí. Mejor, sí, es mejor. Gracias.
Bueno, entonces con esta escena pues podemos ver que tiene todo un ritmo acelerado que se mantiene durante toda la escena y que utilizaron como recurso narrativo la voz en off para ir describiendo los pensamientos del personaje. Eso se puede hacer, es un recurso común que no se debe abusar porque lo que una regla muy clara en el guión es que hay que mostrar y no decir, y lo que se muestra no se dice. Entonces, vamos con el siguiente video que les quería mostrar. No estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No. No, aún no. Vale, entonces un segundo abro por aquí el video. Entonces, para los que la quieran escuchar, se las voy a mandar por aquí por el chat del grupo. Otra vez voy a pegar el link. Listo, entonces lo que vamos a analizar de esta escena es lo que se llama en el guión como el subtexto. Eso que les acabo de decir que lo que se muestra no se dice. Entonces vamos a analizar el subtexto dentro de esta escena. Vamos, están conmigo, están viéndolo, vamos a repetirlo otra vez. Entonces, voy a ponerlos un poco en contexto. El hombre de aquí, pues, está en una situación de apuros porque está escondiéndose de estos hombres alrededor de él, está infiltrado, no pueden saber que él no es alemán. Entonces está en un bar lleno de alemanes de la SS y pues está en un grave peligro y cualquier cosa que haga podría delatarlo. Vemos que el hombre pues le acaba de pues, sacar la pistola y apuntársela, lo acaba de descubrir que él no es un alemán. Ya ahora la escena ha escalado hasta llegar a su punto más álgido.
Aquí vemos una secuencia de acción muy a lo Tarantino. Y vamos a devolvernos hasta esta parte que vimos al principio, porque aquí está lo más importante del subtexto. Tenemos que observar la forma en que el soldado está pidiendo el trago, lo pidió de esta manera, que es una manera como los alemanes no representan el número 3 a la hora de hacerlo con las manos. Ellos suelen hacerlo de una forma distinta y ese es el subtexto del que les estoy hablando. Tarantino escribió en el guión pues, esa seña específica de una forma muy concreta para el realizador entenderla, ya que pues, Tarantino escribe los guiones para él mismo y este solo gesto hizo que se le cayera todo el entramado que llevaba construyendo ese infiltrado. Entonces, esta clase de detalles tienen que pues primar en nuestros guiones porque es lo que hace que el espectador sienta satisfacción a la hora de ver tanto el producto, porque no solo va a sentir que le estamos contando todo molidito, sino que va a poder comprender por sí mismo, sacar sus propias conclusiones y al final se va a sentir satisfecho de haber aprendido. Listo. Entonces vamos a volver a la presentación. Listo. Entonces ahora vamos a entrar a lo que nos corresponde ya de lleno, que es el guión. Una preguntita. Señor. Tú estabas hablando, de un momento a otro se cortó sobre el programa. Hay un programa para hacer los guiones. Sí, como el programa... No se puede abrir, a ver si nos manda el enlace también para abrirlo por acá. Claro, ya les mando el enlace. El programa se llama Celtex. Les quería mostrar cómo funciona el programa completo desde acá, pero el internet no lo permite. Sin embargo, voy a mandarles ahorita también unos tutoriales que no son míos, pero son muy útiles de cómo manejar el programa. Es Celtex, es gratuito. Es gratuito por 7 días, pero en el tutorial les voy a indicar cómo hacer que esos 7 días se vuelvan mucho más, porque al final uno termina creando carpetas para poder escribir muchos guiones. Es como hacerle un poco de trampa al programa. Listo, entonces ya vamos a entrar a hablar sobre el guión para las narrativas digitales. Ustedes en el curso de formación de formadores han ido pues adquiriendo unos conocimientos técnicos para realizar productos, tanto he visto que tutoriales o visibilizar muestras artístico-culturales para realizar todos estos productos, además de tener en cuenta cosas que han visto como pues la psicología del color, que la planimetría, que los encuadres, hay que partir siempre de un guión. Entonces, las narrativas digitales que ahorita más están repunteando son pues los podcasts y las masterclass, porque en esta coyuntura del coronavirus ha sido muy importante toda la parte educativa, porque ha venido a jugar ahora lo que siempre se ha hablado, que los productos no simplemente tienen que entretener, sino también educar. Entonces han estado saliendo muchísimos más productos educativos como esta iniciativa de la Secretaría, podcast, de lo que ustedes quieran, de todo lo que ustedes quieran aprender. Es muy importante que ustedes consuman este tipo de contenido para poder asimismo replicarlo dentro de su campo de acción, porque tengo entendido que aquí pues tenemos poetas, tenemos directores de teatro, tenemos actores, entonces uno es el arte que consume. Entonces sí les recomiendo que para poder desarrollar este tipo de narrativas digitales a los que están encaminados en este curso, es muy importante buscar podcast, buscar masterclass, buscar productos audiovisuales que los enriquezcan y que les ayuden como referente para construir. Entonces, el guión para podcast, aquí también tengo entendido que hay gente que trabaja en radio y que ha trabajado en radio, es muy similar al guión radial, básicamente es lo mismo, simplemente que
el podcast permite un formato que en la radio se había dejado de explorar hace mucho tiempo, que es el formato de la narrativa ficcional. Entonces ahorita con el podcast podemos narrar una historia como si fuese un cortometraje solo auditivo. Entonces se hacen paisajes sonoros, se le ponen efectos, se distorsionan las voces, se pueden utilizar varios actores y es mucho más económico producir un podcast y mucho más fácil en cuanto a herramientas técnicas que si quisiésemos hacer un cortometraje, por ejemplo. Entonces el guión para podcast corresponde a la misma estructura del guión radial, en el que se escribe simplemente qué se está diciendo y se especifican, por ejemplo, si se va a utilizar una canción de fondo, se especifica en qué momento entra y en qué momento sale, al igual que cortinillas. Aquí ya vieron ustedes un curso de podcast. Es muy importante escribir el guión, así nosotros tengamos todo el conocimiento en la cabeza, porque a veces se truncan muchísimas cosas y nos podemos extender en algunas cosas y dejar cortas otras. Entonces, para todo tipo de producto audiovisual, así sea un guión que es solo para ustedes, así el guión esté escrito solo en una hoja de papel o en sus libretas personales, pero es muy importante que los momentos de cada narración estén divididos. Entonces nos enfrentamos al guión de cortometraje, que es igual al formato que les mostré en la diapositiva de arriba. Corresponde al mismo lenguaje del largometraje, con la única diferencia que es que si nosotros hacemos una analogía, el cortometraje vendría siendo lo que la literatura es el cuento, el cortometraje, sí, lo que la literatura es el cuento y el largometraje la novela. Es decir, un cuento tiene que ser mucho más situacional y tiene que cerrar muchos cabos en un periodo de tiempo narrativo muy corto. La novela tiene muchísimo tiempo para desarrollar personajes, para utilizar espacios como personajes, para desarrollar un sinfín de subtramas. Con el cuento no pasa eso, al igual que con el cortometraje. El cortometraje, entre más sencillo, es muchísimo mejor, es muchísimo más agradable de ver. Vamos a asegurar que la historia se va a entender, que va a ser una historia universal. Si queremos hacer un producto narrativo, porque también podemos intentar un producto experimental, que para el producto experimental yo he venido aplicando algo que llamo escribir guión sin letras, o sea, escribir guión sin palabras. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que todos hacemos en Instagram, en Pinterest y en diversas plataformas que nos muestran imágenes, es, mientras voy haciendo el ejercicio del scrolling, buscar imágenes que me parezcan interesantes, buscar imágenes que me parezcan referentes y guardarlas. Y posteriormente, coger el banco de imágenes que tengo y ponerlas en un orden que yo considere que es el correcto. Pues como es un video experimental, nada está dicho, no hay ninguna verdad. Entonces se cogen las imágenes y lo que hago yo es replicar la imagen en forma de video y agregarle narrativas que son nativas del video. Entonces, ya habiendo pues explorado el guión en las distintas narrativas digitales, quiero saber si ya en casos concretos tienen alguna pregunta con respecto a ya su papel pues como formadores en cuanto al guión digital. O si desean que amplíe en alguno de los aspectos o que les envíe formatos si están realizando ahorita podcast o cortometrajes. Listo. Entonces, si no hay aportes, vamos a las perspectivas pues, personales sobre el guión. Pues a través de estos años escribiendo guión y de las diversas experiencias que he visto, más que todo pues, de maestros del guión, he llegado a algunas perspectivas personales de cómo se escribe, de qué es escribir guión. Y he llegado a la conclusión de que nadie sabe realmente cómo escribir guión, como nadie sabe realmente cómo hacer nada. Por eso es que es tan importante mantener siempre abierta la curiosidad y analizar todas las escuelas de guión posibles y todas las formas de guión posibles. Para esto es muy importante consumir guión. Entonces, pues yo les recomiendo, hay muchas fuentes para buscarlos en línea. Si se les dificulta encontrarlos, pueden informar por el grupo de formación de formadores que
les hago llegar los recursos. Esto enriquece mucho la imaginación y también hace que el esquema se vuelva intrínseco de la mente, que uno ya no piense en estructura cuando está escribiendo, sino que ya se deje llevar. Otra perspectiva personal sobre el oficio del guionista que quería compartir con ustedes es que el buen artista roba y hay que encontrar formas de robar. ¿A qué me refiero yo con robar? Con robar me refiero a ya todas las historias están contadas, ya todas las historias se han contado de distintas formas incluso. Entonces, lo que la posmodernidad nos demanda como realizadores, como narradores, como contadores de historias en general, es hacer una combinación entre lo que ya se ha hecho y darle nuestra propia perspectiva. No es copiar exactamente el producto que yo estoy viendo, no es coger Bastardo sin Gloria y hacer Bastardo sin Gloria versión colombiana, sino es coger elementos que vi de ahí, por ejemplo, el subtexto, copiarle el subtexto a Tarantino, o copiarle el preciosismo en los movimientos de cámara a Wes Anderson, o buscar referentes de temas que te gusten y tratar esos mismos temas, pero desde tu propia perspectiva como guionista y como realizador. Bueno, ya para ir concluyendo, yo les tenía un ejercicio, les había propuesto un ejercicio de clase que era hacer un guión, escribir la escena de su canción favorita. Entonces es como coger la canción que a ustedes más les guste y tratar de imaginársela visualmente y tratar de hacer el guión de esa canción. No importa si ya tenga videoclip, es para hacer el ejercicio de escenarios, de vestuarios. Ustedes van a empezar a desbloquear un poco, a hacer un poco de cosas con el solo hecho de tener que forzarse a imaginar. Y el ritmo de la canción ya les va a marcar mucho cómo se va a ir desarrollando la historia que van a contar. Otro ejercicio muy interesante para hacer como para comenzar con el guión es pensar en una escena memorable de la propia vida de uno. Uno siempre tiene alguna anécdota que disfruta de contar o tiene algún recuerdo muy anhelado. Uno al reconstruir ese recuerdo lo va a hacer con mucho detalle, porque si es un recuerdo que uno anhela mucho, probablemente ya lo haya reconstruido antes. Entonces esto nos va a ayudar a seguir afinando lo que les decía más arriba de lo del sabueso, de lo que el guionista tiene que estar todo el tiempo alerta de todo lo que está pasando a su alrededor para así poder plasmarlo en el papel. Tiene que ser un coleccionista de momentos, un coleccionista de recuerdos, de instantes. Y pues esa era la presentación y la clase que les tenía preparada para el día de hoy. Me excuso mucho por los problemas técnicos que ocurrieron. Me hubiese gustado mucho indicarles cómo se utilizaba el programa de guión en estructura, pero ya les voy a adjuntar los tutoriales aquí en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún aporte? Lo que propongo, Santi, es que ahorita más tardecito nos hagamos un tutorial y lo montemos en la página de la Secretaría de Cultura para que podamos tener como manejo y acceso también pues a ese programa. A mí me parece fantástico usar el Celtex. Nosotros en este momento pues lo estamos usando y estamos haciendo pues un proyecto de guión que yo veo que se desarrolla mucho más fácilmente a través del programa que nos han facilitado acá, del Celtex y de otros que también se pueden usar para desglosar locaciones, desglosar personajes y va a facilitar mucho más el proceso de producción. Gracias, profe Santi, por el masterclass. Tuvimos algunos problemas técnicos que nunca faltan desde por acá, desde las montañas de Jamundí. Sin embargo, creo que la información que se ha dado pues ha sido de calidad y creo que vamos a tener más espacios para profundizar
en estos temas que creo que son importantes para las narrativas que estamos haciendo en plataformas digitales. Les agradezco a todos muchísimo por haber asistido a este masterclass. Le damos las gracias a Santiago Angarita y los invitamos para que vean este masterclass que seguramente va a estar colgado en las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca entre mañana y pasado mañana. Para eso tenemos aquí también a Rubén, que muy juiciosamente se encarga de grabar estas clases, y luego en la parte de comunicaciones, allá el señor Luis Carlos Acosta también ha venido organizando todos estos masterclass y estos tutoriales para que podamos tener acceso no solamente en encuentros sincrónicos, sino en encuentros asincrónicos, y que ustedes puedan tener y mirar esta información una y otra vez. Les agradezco que se hayan conectado con nosotros y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en el próximo viernes de encuentros formativos por parte de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca. Les agradezco muchísimo y que tengan una buen resto de fin de semana, buen resto de semana. Dios los acompañe. Nos vemos la otra semana. Chao, chao.